Ahora. Amén. Solo con la obra del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Amén. Damos gracias a Dios. Acompañarme la lectura en este día, en esta tarde, la vamos a tener en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 25. Capítulo 25 del libro de Deuteronomio, no, Éxodo 25, perdón. Tengo aquí ya el... Éxodo 25, del 1, vamos a leer al 7. Éxodo, capítulo 25, del 1 al 7. Si lo tenéis, podemos leerlo juntos. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Son muchas cosas las que pone en este texto, son muchas cosas. No olvidemos que se encuentran en una época donde están saliendo de Egipto, y cuando uno sale de Egipto, cuando están saliendo de Egipto, sabemos que salen ¿cómo? ¿Qué era cuando salen de Egipto? Esclavos. Esclavos. ¿Y cómo Dios a algunos esclavos les pide todas estas cosas? ¿De dónde las sacan? De su amo. No, digo yo. ¿Pero de dónde? Del faraón. Por ahí, hombre, estás ahí muy de al lado. ¿De dónde las sacan? Cuando salen de Egipto, salen esclavos. ¿De dónde las sacan? Porque muchas veces cuando vemos este tipo de cosas decimos, es que parece como que Dios nos pide muchas cosas a nosotros, y a veces que nos podemos sentir como diciendo, caramba, pero me está pidiendo cosas, pero ¿qué me está pidiendo Dios? Dios nunca pide nada que antes no te haya dado. ¿Amén? Dios nunca te va a pedir algo que nunca antes te haya dado. ¿De dónde sacan todo esto? Capítulo 3, el mismo libro del Éxodo, versículo 22, dice: sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Amén? ¿De dónde sale todo eso? De lo que Dios antes les había dado. Es decir, Dios siempre provee, incluso sobreabundantemente, para que podamos dar la ofrenda a Dios. Y nadie pueda decir, es que yo no tengo. Estamos llamándole mentiroso a Dios. Dios siempre provee. Vemos a este pueblo que no solamente encontramos en Egipto, sino Dios da y provee porque ellos tienen que pasar por todo un desierto. Y ellos pasan por ese desierto y pasan durante 40 días en el monte Sinaí, esperando a que Dios le dé las tablas de la ley, le dé la ley a Moisés, pero para que sea transmitida para el pueblo. Todo esto tiene un plan, todo esto tiene un propósito. No es cualquier cosa. Esto tiene que ver con el futuro. ¿Amén? Tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con la entrada de Canaán. Si nosotros no entendemos esto, entonces siempre vamos a estar en este estado de esclavitud. No vamos a entender que la provisión que Dios nos da es para que transitemos, para que lleguemos a nuestro futuro. Decíamos el domingo, tenemos que ver cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo Dios me ha dado respuestas para el futuro.
aun cuando eran esclavos, ya les estaba dando las respuestas para su futuro, para entrar a conquistar Canaán. Amén. Entonces, siempre tenemos que tener esta visión de futuro y tenemos que ver esta visión de los últimos tiempos. Ahora, en este tiempo en el cual estamos viviendo por causa de la pandemia, estamos oyendo mucho hablar de los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos oyendo hablar muchos vídeos, muchos tipos de cosas, estamos oyendo hablar de los últimos tiempos. Pero, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando Joel nos está dando esta promesa, está hablando de los últimos tiempos, que todo espíritu, o sea, toda carne será derramado, sobre toda carne será derramado el Espíritu de Dios, sobre toda carne, sobre toda sangre. Esta palabra se cumplió en Hechos 2, a partir del versículo 1, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo hombre, sobre toda mujer que estaba en el aposento alto. Ahora, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, yo tengo que ver que Dios también en estos últimos tiempos, para nuestro futuro, también Dios ha previsto. No tenemos que preocuparnos. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Mateo 24:14, ¿qué nos está diciendo? Tengo que ver la palabra que Dios me está dando. Jesús que dijo que en estos últimos tiempos habrían muchos anticristos. Había muchas personas que se levantarían guerras, que habrían terremotos, que habrían desastres, que habrían graves problemas. Pero Dios, ¿qué dice? Dios nos da una promesa. Igual que les da una provisión cuando salieron de Egipto, Dios me ha dado una promesa. Que en primer lugar, este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, el mensaje del domingo que decía que en el evangelio y en el evangelismo encontramos todas y cada una de las respuestas para nuestra vida. No sé si el domingo se entendió claro. Lo que queremos decir es, si yo estoy entendiendo esta palabra, si yo estoy entendiendo este mensaje, me tiene que preocupar cero los últimos tiempos, en el sentido, ¿qué pasará? O cómo vendrá o cómo dejará de venir. No me importa. ¿Por qué razón? Porque yo me tengo que centrar en dos cosas importantes que nos dice Mateo 24:14. Este evangelio anunciado hasta lo último de la tierra. Todo lo encontramos aquí. No importa que pasemos por el desierto, no importa que estemos en un momento de espera, como estuvieron 40 días y 40 noches esperando a que Moisés baje del lugar, porque el futuro está reservado. No te preocupes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente preocuparme de lo que es realmente importante, de que el evangelio que tenemos es un evangelio que va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, solamente entonces, cuando estos dos conceptos sean uno, se haya predicado hasta el último de la tierra, entonces sí, entonces vendrá el fin. Dejémonos de otras especulaciones y dejémonos de otras cosas, porque se habla mucho de esto. Y tenemos que poner punto en esta situación, orar por esta realidad. ¿Qué es lo más importante? El Evangelio. ¿Qué es lo más importante? Que este sea predicado hasta el último de la tierra. Por eso muchas veces digo, el final de los tiempos está en manos de los evangelistas. Está en vuestras manos. En la medida que como evangelistas estemos proclamando este Evangelio, se acercará el fin. En la medida que nosotros prediquemos esta palabra. Amén. Entonces, en estos últimos tiempos en los cuales estamos, no es para pensar a ver cuándo es el día, sino en estos últimos tiempos que se inauguraron en Hechos 2:1 con la venida del Espíritu Santo, yo tengo que plantearme esta palabra. Segunda de Timoteo 3, otro texto, del 1 al 3, o al 13 mejor dicho, perdón, pero no lo vamos a leer todos. ¿Pero qué nos dice? Pablo, que les estaba diciendo, que predijo que vendrían tiempos difíciles en los últimos tiempos. Van a venir tiempos muy complicados, nos está diciendo. Pero bueno, ya lo estamos viendo, no nos pilla de sorpresa. ¿Qué más tenemos que estar viendo en estos últimos tiempos? Que cada vez más la gente amará más el placer y amará más a sí mismo que a Dios. ¿Qué dice en Timoteo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Que las personas están buscando más sus propios deleites que la voluntad de Dios. Ya lo sabemos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que vemos? Que se aferrarán a las cosas externas de la religión
Y muchas personas se aferran a la apariencia de la religión, pero no al Evangelio. Por eso no me tiene que preocupar y caer en estas las cosas de los últimos tiempos, sino estar viendo la situación en la cual las personas se encuentran. Están encontrando la religión, están aferrándose a la religión, pero no están buscando o están rechazando el verdadero Evangelio y el verdadero poder del Evangelio. Pero como las personas están como están, amantes de sí mismos, están desquiciadas, van detrás de las religiones, van detrás de los aspectos religiosos. Y la única posibilidad de supervivencia para nosotros, para que no seamos engañados, es que creamos firmemente en la palabra y en el Evangelio que hemos recibido. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, lo que tú tienes que permanecer es la enseñanza que tú recibiste cuando tú eras un niño y tu madre o tu abuela te estaba enseñando. Ahora, cuando yo veo esta palabra en estos últimos tiempos y estoy viendo lo que está diciéndole, ¿qué le está hablando? Céntrate en la palabra, en el pacto que has recibido de pequeñito. Ahora, en el día de hoy, viendo la realidad, ¿yo dónde me tengo que centrar? Yo no voy a perder el tiempo, perdonadme, en que mi mamá me dijo o mi papá me dijo. Tenemos la esencia del Evangelio, tenemos como causa el evangelismo, como fin del mundo. ¿Qué tengo que prepararme yo? Tengo que preparar a mis hijos. ¿Por qué? Porque soy padre. ¿Amén? Porque soy padre. Entonces, ¿qué tengo que preparar? Que en esta época es una época de anticristos, una época terrible, una época de amantes de sí mismos, de rechazar a Dios porque buscan más el placer que a Dios mismo. En esta época yo tengo que preocuparme de que mi hijo reciba correctamente el Evangelio, que no caiga en la religión. En estos últimos tiempos yo tengo que preparar o prevenir a mi hijo, a mis remanentes, a que cojan la fuerza del Evangelio, el poder del Evangelio. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que cuando salgan a este mundo se van a encontrar con todos estos desastres que hay a nuestro alrededor. Y no olvidemos que cuando salimos a la calle lo único que vamos a encontrar es una gran oscuridad. Una gran oscuridad. Necesitamos el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros necesitamos tener esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos también 1 y 2. ¿Qué nos dice? El mensaje y el ejemplo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Qué vas a hacer? Predica la palabra. ¿Cuándo? A tiempo. ¿Cuándo más? Y fuera de tiempo. Es decir, en todo tiempo y en todo momento, predica el Evangelio. Pero Señor, ¿cuándo va a venir Cristo? No está en ti el saberlo. ¿Qué más da? Levanta tus remanentes. ¿Qué más da? Predica el Evangelio. Que estamos viviendo en unas épocas terribles. Predica el Evangelio. ¿Amén? Amén. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Tenemos que también ser muy prácticos en esto. Dice que en los últimos tiempos lo que ocurrirá es todo esto, pero, y siempre que hay un pero tenemos que hacer un alto en el camino, ¿qué dice? Pero los que leen, los que escuchan, ¿y qué más? Los que leen, los que escuchan y los que ponen en práctica esta palabra, ¿qué van a ser? Bendecidos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, dejémonos de historias, escuchemos la palabra, oigamos la palabra, pongamos la palabra en obra. Voy a leerlo. Bienaventurado, dice, el que lee, los que oyen, y la palabra que me faltaba, y los que guardan, esta palabra. No nos preocupemos entonces más por los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios ha previsto para el futuro. ¿Qué es el Canaán? Canaán es precisamente la evangelización mundial, es la evangelización del mundo, es el mundo conocido en aquel entonces. ¿Qué era Roma para Pablo?
La evangelización mundial. Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significaba? La evangelización mundial. Que este evangelio se ha predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando se ve Canaán, cuando se ve Roma, estamos hablando de lo último de la tierra. ¿Dónde me tengo que preocupar yo? De que este evangelio se ha predicado hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo Dios nos manda a ir tan lejos si no tenemos nada? Pues al igual que Dios envió economía a los esclavos a través de los egipcios para sacarle todo el oro y toda la plata, para luego pedirle los diezmos, como vemos en el capítulo 25, Dios también proveerá para nosotros. ¿Sí o no? Sí. Dios va a proveer. Si yo me centro en lo que es importante, Dios va a proveer. Dios va a proveer sí, o también. Entonces, en esta época, donde hemos salido ya de Egipto, ya no tenemos esperanza que en Egipto pase nada. En Egipto ya no hay nada. Desierto tampoco. ¿Qué nos queda? Monte Sinaí, preparar nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Lo que el texto que no hemos leído hoy, el versículo 8, ¿qué dice? Levanta un santuario. Que hoy sea el día donde podamos levantar un santuario para estar delante de Dios. Amén. Dios provee todos los recursos, pero tiene que preparar nuestro corazón. Porque tenemos que conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Por eso es tan importante que nosotros nunca olvidemos las 3 fiestas. Las hemos mencionado no hace mucho, ¿verdad? No olvidemos las 3 fiestas. O no convirtamos las festividades en eso, en simplemente festividades. El pueblo de Israel perdió la bendición, perdió la dirección, porque convirtieron las fiestas en festividades, en momentos de jolgorio, en momentos de risas. Perdieron el verdadero significado. No perdáis las fiestas, significa no pierdas la Pascua. No pierdas la Pascua. ¿Qué ocurrió? Coger estas palabras que van unidas. ¿Qué ocurrió en el monte del Calvario? Muchas veces mencionamos, ¿verdad? El monte del Calvario, el monte del Olivar y el aposento alto de Marcos. ¿Por qué? Porque tienen una representación espiritual. ¿Qué significaba la Pascua? Es el derramamiento de sangre que se dio en el monte del Calvario. Es decir, es la muerte de Cristo en esa cruz. Es decir, es ese derramamiento de sangre. La Pascua tiene que ver con la sangre. Amén. Entonces, no olvidemos esta festividad. Porque cuando yo entro en esa realidad, hemos salido a la oscuridad de la desesperación. Hemos salido a esas maldiciones que se aplicaron sobre nuestra vida. Pero la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda oscuridad y de todo desastre. No te olvides de la celebración de la Pascua, porque nos ha hecho salir de ese lugar, que a través de la cruz de Cristo hemos podido tener solución a todos y cada uno de nuestros problemas. El día que nosotros nos aferremos a este pacto de verdad, de la sangre de Cristo, saldremos de toda oscuridad. Cuando nosotros podamos experimentar o podamos confirmar esta palabra, confirmar la palabra de la Pascua, de la sangre, que podamos de verdad apropiárnosla. Ese momento nuestros ojos se abrirán con muchísima más claridad, porque veremos que no hay nada que se pueda levantar en contra, no hay nada que pueda frenar esto, no hay nada que no se pueda hacer, nada. Ni el evangelismo, que parece tan complicado, debiera de ser tan complicado. Porque evangelismo es disfrutar. ¿De qué? De la Pascua. ¿Qué es el evangelismo? Disfrutar de Emmanuel. Eso es el evangelismo. Por eso no puedo perder esta festividad, no puedo perder esta bendición, no puedo perder la gracia de la sangre de Cristo sobre mi vida, porque no es todo, no es todo.
Por eso no tengo que perder en los últimos tiempos la dirección correcta de parte de Dios. No dar vueltas en nuestra cabeza con especulaciones vanas. O como algunos he escuchado en los vídeos, no, ay, porque ahora hay que ser buenos, hay que acercarse a Dios, porque ahora hay que ponerse bien con Dios. ¿Qué has hecho hasta ahora entonces? ¿Qué estamos jugando? ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? En los últimos tiempos, ahora como vienen los últimos tiempos, ay, ahora sí voy a ser bueno. ¿Tú crees que porque ahora quieres ser bueno significa algo? No has entendido qué es el pacto, no has entendido el mensaje de Cristo, no has entendido la obra de la Pascua, te has tomado la Pascua como una fiesta, como si salvo. Es una gracia barata lo que decía Bonhoeffer, el teólogo famoso alemán, Bonhoeffer, que murió en los campos de concentración hilderianos, nazis. No es posible, ante esa realidad de la muerte como estaba presenciando, no puedes tener una gracia barata. O es la gracia de Dios o no es nada. No existe gracia barata. No es que seamos cristianos de medio pelo, eso no existe. O estás dentro del pacto o no has entendido todavía el pacto. Es disfrutar de esa sangre de Cristo. Es estar en ese monte Calvario, es estar en ese monte Sinaí, buscando ese santuario de estar en la presencia de Dios, porque ahí voy a recibir la gracia. Porque no puedo hacer nada si no es por la gracia de Dios. No perdamos esta realidad. Decían que se iban a morir en el desierto. Déjalo marchar, Faraón, si se van a morir. Si van a morir de hambre. ¿Qué van a hacer estos esclavos que no saben hacer otra cosa? 50 días después, por eso el Pentecostés, 50, ¿verdad? 50 días después, en Pentecostés, ¿qué pasó? Pudieron recoger los frutos. Pudieron recoger los cultivos. ¿Cómo es posible que esa fiesta de la cosecha, ¿no? Mejor dicho, el del cultivo, no de la cosecha, cultivo, que pudieron coger, ¿cómo es posible que pudieran hacer eso? Fácil, sencillo. Eso es lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no hemos sembrado, nosotros no hemos hecho nada, pero Dios ha preparado los campos. ¿De dónde salió el dinero para la ofrenda del capítulo 25? De Egipto, de los egipcios y de las egipcias. Ir a casa de los egipcios y despojarlos de todo. No dejéis ni una pezuña. ¿De dónde salió? ¿De dónde sale? De la obra de Dios. ¿Os acordáis qué es lo que comieron cuando entraron en la tierra prometida? Lo primero que comieron. ¿Alguien se acuerda? Cuando entraron en la tierra prometida, después de Jericó. Ese fue el primer mensaje que yo di en la iglesia, aquí en esta iglesia. Mi primer mensaje fue ese. El primer mensaje de ya más de 20 años. Mi primer mensaje. Dios proveerá el alimento. Pero a todos no nos gusta lo mismo. Ese día Dios proveyó de 3 alimentos. 3 comidas. 3 comidas. ¿Qué dijo el Señor? Preparar la Pascua. ¿Y la Pascua qué se come? Cordero. Cordero. Y dijo, el maná terminará al día siguiente. Por lo tanto, tenían para comer todavía maná, pan. Y tercero, dice que los campos estaban cultivados. Tenían los cultivos. Y Dios les dice, comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer nosotros? Hay cosas para comer. Hay quien diría, pues hombre, los cultivos hay que currar, prefiero el maná que viene del cielo. ¿Sí o no? A veces no es nada raro, no suena de que muchas veces los cristianos vamos haciendo las cosas más facilitas, las que nos incomode menos. No, yo con que tenga para comer, ay, que el señorcito, que me quede como estoy. ¿Somos así o no? Tenían los cultivos, se encontraron los campos cultivados listos para la cosecha. Podéis cogerlo y cocinar vuestro propio alimento que Dios ha provisto.
o podéis comer la Pascua. Es decir, podéis comer el pacto. ¿Qué vamos a comer nosotros? ¿Vamos a seguir como en el desierto comiendo maná? Que sí, oye, que fue muy bueno, 40 años comiendo maná, les mantuvo porque tiene sus proteínas y tal. Pero 40 años comiendo maná, ¿no? Un poco aburrido. Tenemos que ver lo que Dios provee para nosotros en cada momento. Amén. Amén. No nos conformemos con el maná. No nos conformemos solamente con venir, bueno, y que el Señor me bendiga. Y ya está. Hermano, Dios nos está dando los cultivos porque está proveyendo para el futuro. Amén. Dios está proveyendo para el futuro. El problema es que muchos todavía se quedan con el maná. ¿Por qué? Porque cada día me lo da, cada día me da el agua, cada día me da el calzado que me estropea, Dios me bendice y vivimos nuestra vida cristiana basados en el maná. Pero es tiempo de recoger la obra que Dios ha preparado para nosotros. No es tiempo de perder en otras especulaciones de los últimos tiempos. Es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios en los últimos tiempos. El Evangelio y el evangelismo, porque cuando sea predicado vendrá el fin. En los tiempos últimos, prepara a tus hijos. Prepara a tus remanentes. Lee, escucha, guarda la palabra de Dios. No te dejes engañar por ninguna otra cosa para que caigas en el maná nuevamente y estés dando vueltas 40 años por el desierto. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque para eso somos llamados. Para eso Dios provee, para eso Dios nos da las bendiciones, para eso Dios nos da los cultivos, nos da la guía del Espíritu Santo, para eso Dios nos está dando todas las cosas. Por eso yo tengo que también celebrar la cosecha. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo, porque tenemos que seguir la guía y la obra de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Qué significa? Que Él nos va a dar, Él nos llevará al cielo, Él nos va a dar todos los recursos. ¿Para qué? Para que esto sea posible. Amén. Amén. Dios nos va a dar todos los recursos. No son 3 festividades. Lo que está haciendo el Señor es, tenéis que centraros en esta palabra, orar por esta palabra. Por eso en este tiempo se llevó a los discípulos durante 40 días al monte del Olivar. Amén. ¿Para qué? Porque iban a ver el reino, es decir, van a ver el respaldo de Dios. Van a ver qué está hablando. Está hablando del respaldo del reino de los cielos. Está hablando de las obras del Dios Trino. Amén. Amén. Está hablando de esas obras que son eternas para llegar a este punto. Amén. Tenemos que tomar lo que Dios nos está dando para conquistar. Por eso, estemos donde estemos, pasemos lo que pasemos. No importa si hoy estamos en este desierto, digamos, mentalmente hablando, en problemas de angustia, en problemas de persecución, en problemas de carencias, en problemas de hambre, en problemas o en situaciones, no importa dónde estemos, no importa cómo sean los últimos tiempos, no importa. Yo solamente tengo que celebrar las fiestas. Solamente levanta tu santuario ahí en el templo, levanta tu santuario, ve la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo. Todo lo que pase, todo lo que sufras, todo lo que te ocurra es por causa de ese fin. Amén. Amén. Entonces no tengo que preocuparme de nada. De lo único que tengo que preocuparme es de esto, de predicar el Evangelio. No tengo que preocuparme de nada, porque Dios tiene todo previsto aquí. La cosecha, ¿dónde fue? En el aposento alto, pues ya para terminarlo, que era el monte del Calvario, el monte del Olivar y el aposento alto de Marcos. ¿Qué es? La obra del Espíritu Santo. Pero si hemos hecho 1:8, esas obras del Espíritu Santo, ¿dónde iban encaminadas? Al fin del mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no? Hasta lo último de la tierra.
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué significa? Que sigue siendo lo mismo. No ha cambiado nada. Vemos el pasado, vemos las últimas palabras de Jesús, es la misma dirección. Por eso cuando os digo la corriente de la palabra, te das cuenta como la corriente desde el libro del Éxodo hasta el libro de los Hechos, hasta el libro de los Hechos al final, hasta el último capítulo del libro de los Hechos, va todo en una misma dirección, es toda una corriente de la palabra. Tenemos que ver la corriente de la palabra para entender lo que estamos viviendo en el día de hoy. Amén. Que Dios nos bendiga, que podamos tener hoy nuestros títulos de oración correctos con esta palabra, con el mensaje del domingo, donde Dios nos da las respuestas del pasado, las del futuro, como hemos visto hoy, para tener las del presente. Amén. Que tengamos las del presente. Un lugar donde podamos recibir la fuerza. Que este sea, en este santuario, el lugar donde podamos recibir las fuerzas. Así como Abraham lo tuvo, como Jacob lo tuvo, como Elías lo tuvo, como tenía tantos ejemplos aquí para ponerlo delante de vosotros, pero como tantos y tantos hombres de Dios que tenían ese santuario, ese lugar donde adquirir, tomar la fuerza que viene de parte de Dios para no ser engañados, tomar lo que Dios tiene para nosotros y lanzarnos hacia el proyecto último de la conquista de este mundo, que para eso somos llamados y para eso Dios nos ha dado y nos ha revestido de todos los recursos necesarios para cada uno de nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.